Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Hermanos, un placer saludarlos en esta mañana, desearles, como siempre, el mejor comienzo de semana y que en la generosidad divina podamos oír de Él, podamos conocer de Él y podamos mirar cómo Él a diario nos presenta enseñanzas de las cuales tenemos que aprender y tenemos que valernos para que nuestra vida sea mucho más placentera. La gracia divina de Dios ilumina el camino hacia Jesús. Eso lo hemos dicho, conocemos al respecto y el Salmo 17 nos da una enseñanza adicional. Empecemos a mirar si tú te has hecho esta pregunta. Posiblemente sí. Y sin que te la hayas hecho, seguramente lo conoces. ¿Criticas a los demás? Números. Un libro muy del Antiguo Testamento nos dará pautas al respecto. Antes hablaremos de cómo la impaciencia hace de nuestra vida un martirio y un dolor de cabeza. Ya regreso. Este es el comienzo. La impaciencia es la dificultad para esperar o tolerar retrasos. Es la intranquilidad producida por algo que molesta o las personas que no acaban de llegar. Las personas que siempre esperan hasta el último momento que nosotros seamos los que estemos siempre esperándolos. Y la impaciencia nos colma. Se califica como impaciente a quien carece de paciencia. Esto quiere decir que una persona impaciente no tiene la capacidad de esperar algo sin ponerse nerviosa, ni tampoco tiene la facultad de realizar acciones minuciosas o complejas que requieren de calma. Posiblemente para muchos es algo de lo cual carecemos. Quisiéramos que las cosas sucedieran cuando las queremos y siempre esperamos que sean todos acondicionados dependiendo de nuestra necesidad. La impaciencia nos coloca al borde de la desesperación, nos lleva al desvarío, nos lleva a una situación mental en donde es fuente de confusión, de improvisación. También nos lleva al error y los pésimos resultados al final son de los que nos vamos a lamentar. Es fuente absoluta de todo lo que en algún momento pueda mostrarnos como ineptitud, anticuados, nos hace irresponsables, nos hace falsos muchas veces. El comienzo de cualquier actividad está generada en que seamos lo suficientemente capaces de esperar y de tener calma. Pero cuando es la impaciencia la que nos colma, nos hace ver como principiantes, sin control, desadaptados ante el momento y ante la situación. Nos muestra como si fuera una persona improvisada, falto de recursos, ajeno a una realidad de la cual tengo que aprender. El Señor nos manda ser pacientes, con juicio, alertas y siempre pensando en qué es lo que nos va a llegar y qué es lo que debemos hacer. Podemos mirar cómo la gracia del Señor Dios ilumina el camino del ser humano hacia Jesús. Nos dolemos muchísimo de lo que puede sucedernos.
Nos dolemos a veces de que las cosas no caminan como quisiéramos y sentimos como que a veces el Señor o no nos da lo que necesitamos o siempre esperamos que nos lo dé en el momento que queremos, muchas veces sin solicitarlo directamente. Dice el Salmo número 17: en cuanto a las obras humanas por las palabras de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. La más común situación por la que pasa el hombre, máxime cuando se encuentra fuera del camino recto del Señor, es suponer que su propio yo es el que está en capacidad de resolver y dar buena cuenta de cada situación que se le presenta. Y además, que si llegase esa solución, él fue el que encontró el remedio y él fue quien por sus propios méritos lo hizo. Sentir que ello es común en todos los seres humanos y que su determinación y efecto fue el resultado de una acción voluntaria del individuo, está siendo permanentemente realizado por cada uno de quienes somos humanos y en cada segundo obramos siempre con el pensamiento y la idea de que somos dueños y señores de la acción y de sus resultados. Y entonces nos envanecemos y nos llenamos de razones para justificar que hemos sido los creadores del resultado efectuado cuando ello es aparentemente bueno. Pero sacamos el cuerpo, buscamos mil disculpas cuando los efectos de esa acción no fueron tan favorables como lo suponíamos en un principio. Comenzamos a ver que nuestra limitada capacidad solo nos va acercando al mundo invisible de lo improvisado, de lo imprevisible, y que no sabemos a ciencia cierta cuál es o va a ser el resultado de lo que hagamos. Solo que la duda al ver los resultados nos van a asaltar, hacer que nos preguntemos entonces, ¿cómo va a ser el final de este acontecimiento? ¿Quién va a darme una respuesta? ¿Podré acaso conocer la verdad y el mejor camino sobre lo que va a suceder? Para actuar y llegar a ese momento crítico, tenemos que descender al fondo de nuestra conducta y entender que somos el resultado de una acción pasada que no nos libera de la culpa que llevamos, aunque creamos que estamos liberados. Pues toda nuestra conducta y testimonio solo está revelando el pecado, la ignominia y la culpa de cada segundo que transcurre cuando actuamos en contra de nuestros semejantes, en contra de las leyes y reglas divinas del Dios y a la vez de nuestra propia condición humana. Por ello tenemos que recordar que solo suplicando y clamando ante el Señor su misericordia podremos tener una respuesta que satisfaga totalmente nuestras dudas y aprehensiones, llevándonos a buscar a Jesús y en Él encontrar esas respuestas que nuestra alma y cuerpo piden, que nuestro espíritu necesita. Allí entonces podremos conocer que solo la justicia divina y la soberanía real del Señor son lo único valedero, unido a su gracia y al rescate eterno, que vienen a ser la confirmación de su voluntad como Señor y Dios único, creador, principio y final de todo lo que existe. Es a Él a quien tenemos que inclinarnos, alabándole, dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y pidiéndole para que nos muestre cómo y de qué manera debemos caminar en este que es el resto de nuestra existencia. La pregunta que nos hacemos hoy y que hace referencia a algo tan crítico como es: ¿criticas a los demás? Ese término crítico es
algo que en cierta forma colma un poco lo que es la necesidad humana de resistir ese antojo de querer pasar por sobre los demás y a la vez el no permitir que seamos nosotros lo suficientemente humildes para no estar criticando a los demás. Nos dice el libro de Números 12:11, no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. Y en la versión Reina Valera, 1960, teniendo en cuenta el verso número 10, habla y dice, y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Tal vez dos partes nos llevan a que miremos qué significa al respecto. La primera es darnos cuenta cómo nuestro pecado nos hace actuar tan locamente, cómo nuestro pecado nos lleva a que llevemos acciones que no están en ningún momento marcadas ni por las leyes divinas ni por la conducta humana. Y por eso tenemos que respetar siempre lo que es la palabra del Señor. Él dictó para toda su creación leyes y reglas que debemos seguir. Y si no las cumplimos, estaremos en desobediencia con Él. Y el otro punto es cómo debemos mirar a nuestro prójimo, cómo Él debe ser una figura tan importante como el Señor nos pide que lo seamos. Si piensas que criticar a los otros es simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y que no es gran cosa, haz una pausa y piensa en esto. Primero, cuando Aarón y Miriam, hermana, Moisés, Aarón y Miriam eran hermanos, criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer etíope, Dios lo vio como un pecado. Él hirió a Miriam con lepra y Aarón se arrepintió rápidamente. No nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente, dijo este hombre. Dios sanó a Miriam, sí, es cierto, pero no antes de que sufriera vergüenza pública. Y por lo tanto, ella sufrió en carne propia no solamente esa enfermedad, sino la ignominia de ser criticada y mirada por los demás públicamente. El segundo punto que nos enseña de los varios en este verso es una actitud crítica afectará tus relaciones. El Señor le respondió a Moisés y le dijo que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Pensemos que la lepra era contagiosa y a los leprosos los mantenían aislados de los demás. Aquí hay una lección importante. Si te das a conocer por tu actitud de crítica, la gente se distanciará de ti y te sacará el cuerpo. No querrá estar contigo. Porque cuando tú criticas demasiado, estás mirando a los demás en una forma subordinada, en una forma en que el Señor no lo admite. Y por lo tanto, esa crítica se voltea contra ti. Es un asunto de confianza. La gente sabe que si hablas de otros con ellos, también hablarás de ellos con los demás. Por lo tanto, si tú estás hablando de los demás ante alguien, cuídate, porque ese alguien hablará de ti con otras personas. La gente sabe sobre eso y lo entiende. El tercer punto es, una actitud crítica dificulta el progreso de todos. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Imaginémonos
Todo un pueblo que caminaba en el desierto tuvo que parar para que Miriam estuviese 7 días fuera del campamento y al cabo de ese tiempo fuese readmitida. Aquí el Señor te pregunta, ¿alguna vez has sido parte de una organización donde alguien que siempre está encontrando defectos destruyó la eficacia y obstaculizó el progreso de todo el grupo? Mira eso y te darás cuenta de cómo una crítica puede destruir absolutamente todo lo que ha costado tanto trabajo fabricar. Y el cuarto punto nos habla de una actitud crítica afecta tu relación con Dios. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Solo el de conducta intachable, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo. El que así actúa no caerá jamás. Esta es la conclusión a la que nos lleva este pequeño estudio. Nosotros tenemos que actuar para no caer y tenemos que amar a nuestro prójimo tal y como el Señor nos lo manda que hagamos en todo momento. Los invito a que mediten sobre esta frase. A veces lo mejor que podemos hacer es permanecer quietos, esperando que Dios se haga cargo de todo. Aquí puedes tomarlo en dos direcciones. Una, cuando tú no quieres hacer nada y esperas que todo te llegue. Y otra, cuando tú estás actuando y llega el momento en que tienes que parar y esperar que sea el Señor el que te diga qué debes hacer y por lo tanto que se haga cargo de la situación. Alguien un poco lejos de distancia, pero muy cerca de mi corazón, me ha enseñado cómo, teniendo confianza en el Señor Dios, todo nos llega en el momento en que lo necesitamos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. A Él oremos y digámosle gracias, Dios mío, por brindar tu confianza en mi vida, por rescatar la existencia de la afrenta en que me encuentro contra ti. A ti, Señor, me acojo y a ti me entrego en la seguridad de que tu voluntad se cumplirá siempre. A ti, Señor, y al Señor Jesús, en cuyo nombre oramos, te pedimos perdón y te pido, Señor, que llegues a mi alma, a mi cuerpo, a mi vida, para que le infundas energía, fortaleza y sobre todo sabiduría. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Los invito, amigos, para que me acompañen en el programa Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos esta semana de la felicidad y el gozo como un estado de bienestar y alegría interna. Espero que me acompañen y también los espero que mañana, si el Señor quiere, nos veamos aquí en su programa Camino de Vida. Buen día, Dios los bendiga. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.